crees que padeces una tendinitis del tibial posterior o alguna lesión parecida en este mismo músculo, entonces has venido a parar al vídeo que te va a ayudar muchísimo. El tendón tibial posterior se encuentra ubicado en la parte posterior al hueso de la tibia y va cayendo por detrás de la pierna hasta que se va acercando hacia la cara media del tobillo, ¿vale? Porque este es el dedo gordo, con lo cual este es el tobillo interno, va bajando y termina dando la vuelta alrededor del máleolo, terminándose de enganchar al cuerpo humano en su inserción distal aquí, en la zona media del arco, cerca del hueso escafoide. Este tendón desempeña un papel crucial, tanto en la estabilidad del tobillo interno como en la función y el soporte del arco plantar. Los síntomas de una lesión en este tendón suelen ir presentándose de una manera aguda y van empeorando con el tiempo. Conforme seguimos caminando, seguimos haciendo actividad y no tratamos este tendón, la lesión se va haciendo, digamos, un poco más grave. Es muy importante determinar que aunque el tendón es un tendón largo que ocupa toda la zona del recorrido de la tibia hasta llegar al centro del arco, no todas las lesiones, pero su gran mayoría se centran o bien en la zona retromaleolar, es decir, donde el tendón cambia de plano y al hacer curvatura tiene más riesgo de lesión, o en la zona de inserción en el arco plantar, ya que de traccionar y trabajar la zona del arco si tenemos algún tipo de pie plano, pie valgo o debilidad en la zona del arco, el sobreuso o el sobreesfuerzo del tendón tibial posterior termina produciendo esta lesión. ¿Y cuáles van a ser estos síntomas? Pues los síntomas van a ser dolor en el tobillo interno o en general en el recorrido de la parte interna de la tibia, que es por donde discurre el tendón. Suele ser un dolor que se agudiza en los primeros pasos después de dormir por la mañana o después de estar un tiempo en reposo sentado. Luego parece que el dolor se va disipando porque el tendón se ablanda al entrarle más sangre a la zona. Dolor a punta de dedo, es decir, dolor en la palpación, en la ubicación del tendón tibial posterior en la zona cercana donde yo creo que me duele, y molestias en la parte interna del arco plantar en el caso de que el tendón esté lesionado más o menos por esa zona. Luego, relacionado con síntomas del dolor, para asociarlo a esta lesión, dolor en la zona interna del tobillo, dolor y no recuerdo haberme hecho ninguna torcedura que justifique una lesión de ligamento, hinchazón en la zona, sobre todo esta zona que es una zona muy vascular, y de más difícil retorno venoso, tiende a hincharse con facilidad si tenemos una lesión del tibial posterior. Rigidez matutina, es decir, el tendón duro, acartonado en los primeros pasos, como hemos comentado un poco al principio, pero más tipo rigidez que dolor algunas veces. Caída del arco plantar, si el tendón ya tiene una lesión ciertamente grave, sin llegar a ser tampoco total, pero ya de un nivel de gravedad medio o medio alto, pierde funcionamiento, pierde fuerza, y como una de sus funciones es mantener el arco plantar, pues el arco tiende a caerse porque el tendón no está funcionando de manera adecuada. Es importante destacar que estos síntomas pueden variar en intensidad o en ubicación dependiendo del tipo de lesión y de la persona, y también es importante comentar también que, como todas las lesiones, yo creo, contra más pronto empecemos a tratar el tendón, mejor, porque los daños del tendón serán menores y la capacidad del cuerpo en una lesión más aguda siempre es mayor, la curación, y es más rápida y mejor que en una lesión que ya se ha semicronificado o que ya está muy alargada en el tiempo. Las causas de por qué se lesiona este tibial posterior son muy diversas. A veces que pueden ser una sola causa, otras veces puede ser una combinación mixta de varias causas. Lógicamente el envejecimiento, ya que perdemos colágeno en la estructura, el tendón se hace menos elástico y puede lesionarse. El sobreuso, ¿vale? Es decir, el exceso de alguna actividad o el sobreesfuerzo del tendón por encima de lo que el tendón nos permite, también puede ser un motivo, o tener componente genético de pie plano, pie valgo o cualquier afectación del pie que por posición, por biomecánica y por huella tenga cierta afectación o no sea la posición más adecuada el tema del arco y la cara interna del pie. Haciendo básicamente un resumen de causas una a una. La causa, yo creo, principal o mayor, el sobreuso del tendón, ¿vale? Es decir, el tendón tiene una capacidad, como todos los tendones, entra en fatiga muscular, como todos los tendones, y un sobreuso un día en concreto o un sobreuso acumulado, sobre todo, de muchísimos días de deporte, muchísimos días de entreno sin descanso,
puede hacer que el tendón pierda su capacidad de reclutamiento de fibra, sus capacidades elásticas y a partir de ahí se desarrolle la lesión. Otra opción puede ser lesiones agudas o traumáticas, es decir, un impacto en la zona del tobillo a nivel interno, en la zona del arco o una mala posición, es decir, hacer el mismo movimiento que un esguince interno, pero que los ligamentos de manera coadyuvante también se lesionen o no, pero que con este movimiento el tendón, que una de las funciones es proteger el tobillo interno, sufra por este esguince o este movimiento de esguince interno. La propia anatomía del pie, ¿vale? Hay personas que por características genéticas pues tienen cierto tipo de pie, como son el pie plano o como son el pie valgo. Entonces este tipo de anatomía hace que la posición del tobillo y del arco no sea la más idónea y a partir de ahí el tendón puede llegar a sufrir sobrecarga y puede llegar a lesionarse, pero más que por sobreuso, por una mala predisposición anatómica. Como hemos comentado, el envejecimiento, conforme nos vamos haciendo mayores, hay diferentes tipos de colágeno en el tendón y hay ciertos tipos de colágeno que están relacionados con la juventud. Entonces, conforme nos vamos avanzando en la edad, ese tipo de colágeno el cuerpo lo va sustituyendo por otro tipo de colágeno diferente. Y lógicamente cuando perdemos el colágeno de los tipos que están más relacionados con las capacidades elásticas de reclusión de fibras, de estiramiento, de contracción, pues el tendón se va haciendo más sensible o más fácilmente lesionable. Y luego por último, factores biomecánicos, que no hay que confundirlo con la anatomía del pie. Es decir, por tipos, técnica de carrera o ciertos tipos de pisada nos va a predisponer a que el tendón tenga más opciones de tener lesiones o de tener sobrecarga. Para el tratamiento de este tendón tibial posterior hay que jugar con un algoritmo, ¿vale? ¿Cuáles son las 3 pautas de este algoritmo a los que hay que implicar en este tratamiento? Uno es el manejo del dolor, porque el dolor nos molesta, nos limita y nos produce una pequeña infuncionalidad en nuestro día a día o en nuestro deporte. La inflamación, porque hemos dicho que es una zona que tiende a inflamarse con mucha facilidad. Y luego, por otro lado, el tema de la rehabilitación o el ejercicio que estimule el buen funcionamiento de este tendón. Con lo cual, ¿cuáles son las pautas para tratar el tendón? Primero, cierto reposo. El reposo nunca debe de ser absoluto, ¿vale? Porque la no actividad de los tendones hace que no entre sangre al tejido y esto al final termina produciendo una muerte celular, debilidad de las estructuras y demás. Entonces, no tiene que ser un reposo absoluto, pero sí tiene que ser un reposo relativo, ¿vale? Es decir, no hacer actividad diaria deportiva intensa y, bueno, tener cierta precaución de, durante horas del día o a ciertos momentos, reposar, tener un poquito la pierna en una posición de no apoyo, de no carga, para que el tendón tenga momentos de relajación. Terapia de frío y calor. Aquí hay que distinguir un poco. Si estamos en una fase en la cual se nos está hinchando mucho la zona, hay mucha retención de líquido, entonces vamos a priorizar el frío. Si en cambio, si estamos en un momento en el que lo que tenemos es más rigidez de la estructura muscular, notamos el tendón duro, poco elástico, pero no tenemos edematización, aplicar un poco de calor va a ayudar a suavizar y a ablandar los tejidos. Elevación del pie. Lógicamente, elevar el pie por encima de la altura del corazón, y esto es muy importante. La gente cree que estar sentado es elevar el pie y eso no es así. Va a ayudar, sobre todo en fase de hinchazón, a una menor edematización, a una mejor hinchazón. Y si no, el cierto reposo, no todo el día, pero en momentos amplios del día o todo lo posible, también es interesante, sobre todo cuando la lesión está en una fase aguda o muy dolorosa. Calzado adecuado. Por supuesto, si hemos dicho que este tendón está muy relacionado con el arco plantar, un calzado adecuado que nos dé un buen soporte, una buena estabilidad, que abrace o agarre bien el arco, que tenga cierta forma en la plantilla interna del zapato del arco para estabilizar, para ayudar al arco, va a ser interesante porque va a mejorar y va a relajar el funcionamiento del tendón. Medicamentos antiinflamatorios. Yo no soy muy partidario de la medicación antiinflamatoria en lesiones tendinosas, ya que llegue algo de aporte sanguíneo, como hemos dicho, es interesante, ¿vale? Pero si la inflamación es excesiva, el dolor es bastante invalidante, bueno, el recurso de medicación antiinflamatoria, el uso de AINES, bueno, puede ser interesante por un tiempo corto. Y luego, por último, en caso de lesiones mucho más graves, las cuales tú ya no te las puedes autodiagnosticar y tiene que ser un diagnóstico por un especialista, requieren de una inmovilización mayor. En el caso de roturas parciales amplias que conlleven más del 50% del ancho del tendón, o no hablamos de roturas totales,
va a requerir de una férula, un reposo total y este tipo de terapia. Pero en principio esto no es lo más recomendable para hacer tú en casa, ¿vale? Esto ya tiene que ser mucho más guiado por un especialista. Y luego por último, y para lo que más venimos a este vídeo seguramente, es el tema de los ejercicios para un trabajo, un fortalecimiento y una recuperación de la fibra de este tendón que está lesionado. Bueno, para este primer ejercicio vamos a coger y vamos a poner una pequeña pelota, tal como esta que vemos en el vídeo, o una pelota de tenis, ¿vale? No importa la dureza de la pelota, simplemente que sea más o menos de este tamaño. Vamos a hacer fuerza con la cara media del pie y del tobillo para pinzar bien la pelota. Una vez pinzada bien la pelota, nos vamos a poner de puntillas, vamos a pinzarla bien y vamos a hacer mucha fuerza. Eso es. Nos ponemos de puntilla, siempre haciendo mucha fuerza de pinza para que la pelota no caiga. Y vamos a ir haciendo subidas y bajadas constantes. Siempre, como repito, haciendo mucha pinza con la pelota. ¿Por qué hacemos la pinza? Porque al hacer fuerza con la cara media del pie y del tobillo, estamos manteniendo la tensión en el tibial posterior, que es lo que nos interesa, y encima, al subir y bajar de puntillas, estamos activando el tibial porque nuestro arco aumenta cuando hacemos una flexión de puntilla. Con lo cual, este ejercicio para mí, yo siempre lo recomiendo el primero, es claramente el que más me gusta y es muy interesante. Vamos a hacer 3 series de unas 15 repeticiones de este ejercicio, dando un descanso de unos 30 segundos a un minuto entre una serie y otra. Ahora, como segundo ejercicio, vamos a hacer una activación del arco plantar, porque, como hemos dicho, el tibial posterior tiene mucha influencia y mucha importancia en sostener y darle forma a ese arco. Ya sea por la lesión que haya afectado al funcionamiento del tendón o porque tú, como predisposición anatómica, ya tengas un pie plano o aplanado o un pie valgo, vas a notar que tu arco está muy caído o rotado hacia adentro. Es normal, ¿vale? No te preocupes. Y el ejercicio va a ir relacionado con la activación de este arco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos, levantando el dedo gordo, ¿ves? Una activación de la musculatura del arco para que el arco plantar suba, produciendo una concentración de la fibra del tibial posterior. Vamos a hacer una pequeña elevación. Vamos a aguantar en isometría 2 o 3 segundos y relajamos. Volvemos a subir. 2 o 3 segundos y relajamos. ¿Vale? Vamos a hacer de 10 a 15 repeticiones de este ejercicio. Para este siguiente ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Vamos también a generar un arco del pie, pero en vez de generarlo levantando los dedos como en el ejercicio anterior, lo vamos a generar, vamos a darle más forma y más tensión al arco supinando el pie. Es decir, girándolo hacia afuera, pero siempre levantando el talón. No tenéis que preocuparos por la cantidad de giro, ya que la gente que tiene el pie aplanado o valgo va a tener menos capacidad de giro. Y la flexibilidad del arco es algo que genéticamente hay gente que tiene más o tiene menos. Lo que importa es el gesto, el movimiento, ¿vale? Es decir, supinar, girar hacia afuera para generar un arco mayor, siempre sin levantar el talón. Esto es muy importante. Este ejercicio sí que lo vamos a hacer siempre en carga. Me doy la vuelta y hago un giro desde visión anterior para que lo veáis, ¿vale? Siempre sin levantar el talón y en carga, con el peso del cuerpo en el suelo. Hacemos un giro, mantenemos 2 o 3 segundos en isométrico, es decir, en concentración, y luego relajamos el giro. Ahora, para este ejercicio, vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, es decir, hacer un gesto de supinación o de giro hacia afuera del pie, pero vamos a jugar con la desestabilización, porque pequeñas inestabilidades van a obligar a una concentración y a una tonificación de la musculatura del pie y de la pierna que va a ayudar a un fortalecimiento de la misma. Entonces simplemente nos colocamos, hacemos este pequeño giro, aunque no lo veáis en cámara, pero estoy haciendo el mismo giro de supinación que en el ejercicio anterior, y luego simplemente vamos haciendo juego de inestabilización con el tronco, ¿vale? Para forzar a una mayor tensión de toda la musculatura. ¿Que esto es fácil o ya la lesión está avanzando bastante? Hacemos lo mismo,
pero a una sola pierna, siendo ya mucho más difícil mantener el equilibrio en posición de supinación, ¿eh? Porque yo no estoy con una posición plana, estoy supinando el pie, girándolo hacia afuera para hacer mejor el ejercicio. Haciendo pequeños juegos durante 30 segundos, un minuto, para fortalecer aún más el tendón tibial. Y ya por último, como en casi todas las lesiones que trato, me gusta que los últimos ejercicios ya sean una representación de el movimiento real de la persona para ver si el tendón está preparado. Entonces nos sirve como un poco como prueba o test para ver qué tal está el tendón y para enseñarle al tendón o volver a reproducir lo que va a tener que hacer muchas veces al día cuando hagamos nuestra actividad deportiva o simplemente caminar. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué es lo que haríamos? Muy fácil. Simplemente representar un paso del pie. Yo haría un paso del pie y levantaría la pierna. Volvería atrás, hago un paso del pie y levanto la pierna. Vuelvo atrás, hago un paso del pie y levanto la pierna, ¿vale? Siempre simulo la pierna, lógicamente, donde tengo la lesión. Hago estos movimientos para simular que estoy caminando y así volverle a enseñar con una velocidad más lenta, con una carga más controlada, todo mucho más pensado, qué es lo que el tendón tiene que hacer y ver si este movimiento produce dolor o no. Entonces, la representación del movimiento real y el funcionamiento real de un tendón es muy interesante, sea para el tendón que sea, de la lesión que sea, incluso si hablamos de tendones de la mano, volver a reproducir giro, agarrar cosas, todo lo que es representación de que el tendón vuelva a reproducir su movimiento real es muy, muy interesante para testarnos y como ejercicio para potenciarlo. Si has llegado al final y el contenido de este vídeo realmente te ha gustado, dame un buen like porque eso siempre ayuda un montón a que el canal siga creciendo. Escríbeme abajo en el cajón de comentarios alguna duda relacionada con el tema que hemos tratado en el vídeo o cualquier otro tema de cualquier otro vídeo de salud que te gustaría que hablara en el canal. Suscríbete y pincha en la campanita, que es muy importante para que te lleguen futuras notificaciones de los vídeos que seguiremos creando en este canal. Adiós a todos, hasta el próximo vídeo.